cuestión sería delimitar o analizar a día de hoy cómo salvaguardan esa estructura de partidos, ¿no? Podemos poner un ejemplo, analizar algo que pasó de soslayo en la prensa generalista, pero que puede ser ilustrativo acerca de qué protegen, cuál es el botín que protege el Estado de partidos para reforzar su régimen, partiendo de la base de que efectivamente sea un régimen partitocrático. El PNV blindó el acuerdo de investidura con el actual partido, con el Partido Socialista, acerca con la ley electoral. Blindó la ley electoral como una necesidad o como conditio sine qua non para poder llegar a ese acuerdo de investidura. ¿Por qué ese empeño en no modificar la ley orgánica del régimen electoral general, esa ley orgánica 5/1985, 19 de junio? Bueno, realmente la ley orgánica, la ley electoral española, lo que es un desarrollo que se incluyó también por requerimiento de la izquierda. Esto llevaría a un debate más largo, histórico, pero quien realmente impone en el debate secreto de cómo se hace la Constitución el 68.3, que es el que establece el régimen proporcional, es la entonces izquierda, el Partido Comunista y el Partido Socialista, sobre todo, porque había un miedo en el que si se instituía un régimen de elección directa uninominal, como los políticos franquistas eran más populares, iban por lo tanto a tener mucho mayor peso a la hora de ser elegidos uninominalmente, elegir a personas. Y por lo tanto fue la propia izquierda y fundamentalmente el regionalismo y el independentismo el que puso como condición sine qua non lo que ahora quiere seguir reforzando y apuntalando, el sistema proporcional. ¿Por qué? Porque el régimen proporcional, que fue inventado en el siglo XIX, pero entonces un telegrafista inglés, Thomas Wright Hill, se inventó y se desarrolló para Australia, lo apoyó obviamente un liberal de la época que quería o que era contrario a que los ciudadanos tuvieran ningún tipo de papel preponderante en la acción política, que fue Stuart Mill, que recordemos que instituyó y inventó el voto plural. Consideraba que los ciudadanos tenían que tener diferente tipo de voto en función de la calidad social. Un rico no podía valer igual el voto que un pobre o un catedrático o incluso un hombre con una mujer. Hizo una tabla incluso. Bueno, pues desarrollaron un sistema para Australia para controlar una colonia que fue el que se instituyó aquí, y cuyo principal aspecto fundamental es que el voto no es para representar, no es representativo, no es electivo, es identificativo. Tú no votas a alguien porque con tu voto, que el voto es fuerza, Walter Bagehot le pegó una paliza a Stuart Mill a la hora de explicar que efectivamente el voto no era moral y por lo tanto la tabla que había hecho del voto plural era absurda, porque una persona que no tenga ningún tipo de formación, sin embargo sí que sabe cuáles son sus intereses y por lo tanto sabe votar en función de sus intereses, porque lo que quiere simplemente es canalizar su fuerza hacia un representante, hacia alguien que de manera honesta defienda sus intereses, como pasa en Francia, Reino Unido o en Estados Unidos. El sistema proporcional, en cambio, se basa en la identificación. Es el caldo de cultivo perfecto, la placa de Petri fantástica para las enfermedades oportunistas, nacionalistas, regionalistas, porque hace que en el ámbito regional la gente, como no vota por identificación ni por elección, vota porque se identifica con una serie de rasgos culturales, lingüísticos, incluso gastronómicos, en definitiva identitarios, es el caldo de cultivo perfecto para el auge de los nacionalismos y de los regionalismos, que actúan como enfermedades oportunistas de un sistema donde se carece de libertad política, la libertad para elegir a los representantes políticos.